Hay momentos en la vida que dejan cicatrices invisibles, pero hay otros que abren puertas que jamás debieron cruzarse. Esta es una de esas historias, donde el peso de las almas y el frío de lo desconocido se aferran más de lo que el corazón puede soportar. Si crees que el mundo de los vivos es complicado, espera a conocer el de los muertos. Comunidad del último huésped, espero que estén bien. La historia que voy a compartir no es completamente mía, es un relato que mi abuela me confió. Para hacerla más sencilla de seguir, la contaré desde su perspectiva, como si las palabras vinieran directamente de su corazón. Me llamo Ana María, tengo 70 años y jamás he salido del pequeño pueblo donde nací. Aquí crecí, formé mi hogar, y vi a mis 3 hijos partir, uno por uno, siguiendo caminos distintos al mío. Mi vida siempre fue sencilla, como la de la mayoría de las personas en este rincón olvidado de México. Sin embargo, en esa sencillez, encontré una paz que pocas personas entienden. Desde pequeña, mi madre me enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida. Aprendí a preparar conservas de frutas durante las temporadas de papaya, mango o ciruela. Pelábamos, cortábamos, hervíamos con azúcar y llenábamos bolsitas de plástico, asegurándonos de que no se derramaran. Los sábados eran los mejores días para vender, los niños corrían detrás de mí por las calles empedradas, pidiendo la conserva más dulce, mientras las señoras mayores las compraban para sus nietos. A pesar de lo sencilla que era mi vida, mi madre me enseñó algo que terminó marcándola para siempre, la fe. Ella me llevaba a la iglesia desde niña y aunque al principio solo observaba, pronto comencé a aprender los rezos. La gente del pueblo decía que mi voz tenía una claridad que daba paz, y con el tiempo comenzaron a pedirme que guiara rosarios en velorios, velaciones y cementerios. Al principio me sentía nerviosa, pero poco a poco entendí que no solo estaba rezando, estaba ayudando a las familias a encontrar fortaleza en momentos de dolor. Sin embargo, con cada rezo, comencé a notar algo extraño. A veces regresaba a casa con una sensación pesada, como si no estuviera sola. Mi madre solía decir que era el humor del difunto, algo normal cuando se trabaja tan cerca de las almas que aún no encuentran descanso. Pero con el tiempo, esa sensación se volvió más difícil de ignorar. Había noches en las que apenas podía dormir y cuando lo lograba, los sueños eran inquietantes, rostros desconocidos, ojos llenos de tristeza o desesperación, como si me estuvieran pidiendo algo que no podían expresar. Lo más aterrador era cuando las presencias no se quedaban en los sueños. Había noches en las que despertaba sintiendo que alguien estaba en mi cuarto, el aire se volvía frío, y a veces incluso escuchaba pasos ligeros por el pasillo. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en una ocasión, cuando me pidieron rezar el rosario de don Julián, un hombre con una reputación sombría. Su nombre estaba asociado a crueldades y disputas que dejaron muchas vidas truncadas. A pesar de mis dudas, acepté rezar por él. La atmósfera en su casa era extraña. Aunque el sol brillaba afuera, adentro se sentía un frío que calaba en los huesos. Terminé el rosario con un esfuerzo inusual y regresé a casa, pero apenas crucé la puerta, sentí que algo dentro de mí se rompió. Vomité en el patio, incapaz de entender el peso que cargaba. Esa noche, el silencio de mi cuarto fue roto por algo que no podía explicar. Sentí la cama sacudirse como si alguien la estuviera moviendo con fuerza, pero cuando me incorporé, todo estaba en su lugar. Al día siguiente, un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando mi hijo me dijo que no había sentido ningún temblor en la casa. Algo de la presencia de don Julián parecía haberse quedado conmigo, y esa misma mañana, apenas salió el sol. Hice una oración especial para protegerme a mí y a mi familia. No era la primera vez que rezaba pidiendo ayuda a Dios, pero en esta ocasión lo hice con una intensidad diferente. Encendí una vela blanca, junté las manos y recité las palabras que mi mamá me había enseñado para ahuyentar cualquier mal. Mi esposo, siempre tan práctico, me decía que seguramente era el cansancio, que tal vez lo había imaginado por lo agotada que estaba, pero yo sabía que no era eso. La tarde del siguiente día intenté seguir con mi jornada como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, preparé el almuerzo para los niños y me dispuse a limpiar la casa. Aunque no podía sacar de mi mente el temblor en la cama y la sensación de que algo más estaba conmigo, decidí ignorarlo. No quería asustar a mis hijos ni preocuparme más de lo necesario.
Mientras barría la sala, noté que la escoba estaba desgastada y que sería mejor cambiarla por la otra que guardaba en el pequeño cuarto del patio. Sin pensarlo mucho, llamé a mi hija de 7 años, la más pequeña, y le pedí que fuera a buscar la escoba nueva que estaba allí. La niña, obediente como siempre, fue de inmediato. Seguí limpiando, pensando que en unos momentos regresaría, pero no pasaron ni 30 segundos cuando la vi regresar corriendo, con los ojos llenos de miedo y las manos temblando. Me dijo que no podía entrar al cuarto porque había un hombre ahí. Un señor alto, con bigote, añadió con su vocecita quebrándose mientras señalaba hacia la puerta. La miré con incredulidad, pensando que había confundido una sombra con algo más. La luz en ese espacio era tenue, apenas un rayo de sol se filtraba por las rendijas de madera, y era fácil que cualquier cosa pareciera algo diferente. Dejé lo que estaba haciendo y caminé al patio, intentando calmar a mi hija. Le dije que se quedara cerca de la puerta de la cocina mientras yo iba a revisar. No pensaba encontrar nada, estaba segura de que no era más que la imaginación de una niña asustada. Con un movimiento decidido, abrí la puerta de golpe. Ahí estaba él, de pie al fondo del cuarto, con la luz que se filtraba por la puerta iluminando su rostro. Era don Julián, el hombre por quien había rezado el rosario apenas el día anterior. Lo reconocí al instante, su bigote grueso, su semblante serio, sus ojos abiertos y penetrantes. Estaba inmóvil, como una figura de cera. Pero había algo en su presencia que me paralizó. No era solo que estuviera ahí, era como su mirada parecía perforarme. El aire se volvió pesado, como si el cuarto estuviera lleno de humo invisible. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar aquella figura que no debía estar ahí. Finalmente, cuando sentí que no podía soportarlo más, un grito escapó de mi garganta. Sin mirar atrás, corrí hacia la casa. Mis piernas temblaban tanto que sentía que en cualquier momento iba a caer, pero lo único que importaba era llegar hasta mi hija. La encontré parada en la puerta de la cocina, con la misma expresión de terror que había tenido antes. La abracé con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegernos de lo que acababa de presenciar. Con el corazón desbocado, empecé a rezar. Las palabras salieron atropelladas, mi voz apenas un susurro, pero no me detuve. Cerré los ojos y repetí las oraciones que había aprendido desde niña. Sentía como si miles de hormigas caminaran sobre mi piel, un cosquilleo helado que no podía ignorar. Por más que intentaba concentrarme, no podía dejar de imaginar aquella figura. Su rostro seguía presente en mi mente, sus ojos fijos en mí como si estuvieran incrustados en mi memoria. Ese mismo día tiré sal en todo el patio, rocié agua bendita en las camas de la casa, recé una y otra vez el Padre Nuestro, y le exigí a ese hombre que se fuera de mi hogar. Sabía que no era un espíritu bueno, lo notaba en su cara, en la pesadez de su presencia. Afortunadamente, no lo vi más, pero eso solo fue el comienzo. Sosteniéndolo contra mi pecho mientras él me miraba con esos ojos llenos de curiosidad, tan pequeños y al mismo tiempo tan profundos, sentí como si algo dentro de mí se rompiera. Era un dolor dulce, una mezcla de tristeza y amor que no podía explicar. Mientras lo cargaba, recordé las palabras de su abuela, su gratitud y su dolor. En ese momento, recé en silencio, pidiéndole a Dios que la hiciera sentir cercana a su nieto, que su amor lo envolviera, sin importar dónde ella estuviera. Después de años rezando por los difuntos, había aprendido a ser más cautelosa con los casos que aceptaba. Fue el caso de Mariano el que me hizo cuestionarme por primera vez hasta dónde llegaban mis fuerzas y si mi fe era suficiente para enfrentar ciertas sombras. Mariano era un hombre conocido en el pueblo, pero no solo por su carácter amable, sino por el cambio tan abrupto que vivió en sus últimos años. Durante mucho tiempo, trabajó junto a mi esposo en las huertas de mango y ciruela. Siempre tenía una palabra amable o una sonrisa para cualquiera que se cruzara en su camino. Pero un día, todo eso cambió. Dejó las huertas, cambió sus herramientas por relojes costosos y ropa que no correspondía con su historia. Comenzó a hablar de socios que nadie conocía, y su fortuna creció de manera sorprendente. Nadie sabía exactamente cómo lo había logrado, pero en los pasillos del mercado y en las charlas de las vecinas, los rumores se multiplicaban. Algunos decían que tenía contactos importantes,
Otros aseguraban que había encontrado maneras de ganar dinero que no eran del todo correctas. Lo que más llamaba la atención y lo que alimentaba los rumores era la gruesa cadena de oro que siempre colgaba de su cuello. La figura que llevaba, como dije, era extraña, algo que nadie en el pueblo podía identificar. Una noche, durante una reunión con amigos, alguien le preguntó al respecto. Mariano, con una sonrisa ambigua, simplemente respondió: «Es mi guardián». No dijo más, pero no hacía falta ser muy perspicaz para intuir que aquel objeto no tenía nada de sagrado, al menos no en el sentido que todos conocíamos. A partir de ese momento, la gente empezó a mirarlo con recelo. Aunque seguía siendo amable, había algo en su presencia que incomodaba. Algunos aseguraban que había hecho un pacto, que esa cadena y su fortuna eran la prueba de ello. La noticia de su fallecimiento no sorprendió a muchos, aunque dejó un aire de inquietud en el pueblo. Mariano no murió en paz, ni en su cama. Tampoco por enfermedad o accidente. Algunos dijeron que había sido un castigo, el cobro de ese supuesto trato que había hecho. Otros simplemente guardaron silencio por respeto. Cuando su familia me pidió que rezara en su velorio, mi primer impulso fue aceptar. Pero algo en su historia me hacía dudar. Recordé las palabras de mi esposo sobre los años que compartieron en las huertas y cómo, al final, Mariano había cambiado tanto. El velorio fue concurrido, a pesar de los rumores que rodeaban su vida. Parecía que el pueblo lo recordaba con cierto aprecio, a pesar de todo. Familias enteras llegaron a acompañar y los murmullos se mezclaban con los rezos, creando un ambiente pesado, cargado de emociones. Yo me encargué de guiar el rosario como siempre lo hacía, mientras mi esposo permanecía afuera, acompañando a los hombres que conversaban en voz baja. Todo transcurrió con normalidad. No me sentí incómoda durante la noche, ni presenté ningún malestar. Los días siguientes pasaron sin incidentes. Pensé que los rumores sobre Mariano no eran más que eso, simples habladurías. Pero entonces llegó esa tarde. El sol aún brillaba en el cielo, aunque comenzaba a perder fuerza. Las sombras de los árboles se alargaban en los terrenos aledaños mientras yo caminaba lentamente, con un rebozo cubriendo mi cabeza para protegerme del calor. Llevaba mi cesta con bolsas de conserva, como lo hacía cada semana, recorriendo los mismos senderos de siempre. El camino se extendía frente a mí, monótono y vacío, hasta que algo llamó mi atención. A un lado, detrás del alambre de púas que delimitaba uno de los terrenos, vi una figura tirada en el suelo. Desde la distancia, parecía un hombre acostado de espaldas. Me acerqué con cuidado, pensando que quizá era algún campesino conocido. Le hablé, esperando una respuesta, pero no hubo ninguna. El cuerpo permanecía inmóvil, como si no hubiera escuchado nada. Dudé un instante, mirando a mi alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Pero no había nadie. Ni un alma cruzaba el camino, ni una voz rompía el silencio. Tomando aire, dejé la cesta a un lado y extendí la mano para tocar su hombro, temiendo lo peor. Fue entonces cuando lo sentí. Un tirón en mi rebozo. El movimiento fue tan repentino y fuerte que tambaleé, perdiendo el equilibrio y casi cayendo al suelo. Al girarme, buscando que me sujetaba, mi corazón se detuvo. Pero también de esperanza. Rogaba que mi familia estuviera a salvo, que las sombras que sentía alrededor de mi hogar no los tocaran. A veces, el llanto me ganaba. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba mantener la voz firme, pero el peso en mi pecho era demasiado. Había ocasiones en las que me quedaba horas frente al altar, como si ese espacio sagrado fuera el único lugar donde el mal no pudiera tocarme. Una tarde, mientras terminaba de cocinar, todo cambió. Había preparado la comida y estaba limpiando los trastes cuando sentí la necesidad de ir al cuarto. Era un impulso extraño, casi como si algo me llamara desde allí. Caminé por el pasillo con cierta pesadez, intentando ignorar el frío que parecía envolver la casa. Al cruzar la puerta, me detuve en seco. Frente a mi altar había una figura hincada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando mi pecho como si quisiera salirse. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su cuerpo estaba encorvado, casi deformado, como si le costara mantenerse en esa posición. El rebozo que cubría sus hombros lucía gastado y sucio.
pero lo peor era su presencia, opresiva y cargada de algo que no podía explicar. Por un momento, no pude moverme. Mis ojos se quedaron fijos en esa figura mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. Y entonces lo supe. Aquello no era una persona. Era la misma criatura que había comenzado a atormentarme, la que había arrastrado a Mariano en mis sueños. Mi respiración se volvió más rápida, pero recordé algo que había aprendido: no debía mostrar debilidad. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar a la figura. Mis pasos eran torpes pero silenciosos. Al llegar a la puerta, salí de la casa tan tranquila como pude. El aire fresco golpeó mi rostro. Respiré profundamente, intentando calmar el temblor en mis manos. Me repetí que no iba a dejarme vencer, que mi fe era más fuerte que el miedo. Esa noche, regresé al altar. Solo quedaban las velas consumidas y la sensación de que ese lugar había sido profanado. Pero aún así, me arrodillé con la misma devoción de siempre. Cerré los ojos y supliqué con todo mi ser. No eran rezos memorizados, sino palabras que salían desde lo más profundo de mi corazón. Le pedí a Dios que protegiera a mi familia y que me diera fuerzas para seguir adelante. Fue entonces cuando lo sentí: una mano cálida tomó la mía. No abrí los ojos porque no hacía falta. Sabía que era mi madre. Ese toque era inconfundible. Suave pero firme, transmitía un mensaje claro: no estás sola. Al instante, una oleada de recuerdos llenó mi mente. Su risa, sus palabras de consuelo, su fortaleza, todo regresó. Sentí su amor envolviéndome, como lo había hecho tantas veces cuando era niña. En ese momento, hice una promesa: no rendirme. Lucharía con cada fibra de mi ser por mis hijos, por mi familia y por la vida que tanto amaba. Los días que siguieron fueron como un renacer. Poco a poco, las sombras desaparecieron, los sueños dejaron de atormentarme y mi cuerpo empezó a sanar. La luz volvió a llenar mi hogar. Mi familia recuperó las sonrisas que creí perdidas y, aunque las cicatrices del miedo permanecen, entendí que no tienen poder sobre mí porque mi fe es más fuerte que cualquier oscuridad. Queridos huéspedes, quiero dejarles algo muy claro: incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el amor pueden salvarnos. Nunca olviden que cada día es un regalo, una oportunidad para amar, agradecer y seguir adelante. Si este relato les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más historias como esta. Y recuerden, este es el único canal en el que comparto mis relatos. Si escuchan mi voz en otro lugar, no soy yo. Les mando un fuerte abrazo lleno de cariño. Hasta la próxima, queridos huéspedes de Diario del Terror. Recuerden, las sombras pueden acecharnos, pero mientras haya fe en el corazón, nunca estaremos solos.